Dice la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo número 14 y verso número 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas cosas, estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová para aquel día, que habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová lo ha dicho, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone geneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor, por tus misericordias. Señor, sabemos lo misericordioso que eres, y darnos esta palabra es parte de esa misericordia grande para nuestra vida este día, Señor. Por eso también queremos delante de ti, Señor, poner nuestras oraciones, Señor. Una oración de agradecimiento por todo de nuestro hermano Julio Molina, Señor. Hay un agradecimiento. Gracias, Padre. Nos unimos a ese agradecimiento. También queremos pedirte por Imelda Nuila, Señor, que tengas misericordia, Padre, de esa enfermedad, Señor. Que eso que teme, Señor, pueda volverse una fortaleza y una bendición, Padre. Tú haces cosas extrañas al hombre, Señor, pero a veces es el único camino que tenemos para tener vida, para alcanzar vida. Señor, oramos también por Noé Castro, Señor, por ese tratamiento, Señor, allá en Estados Unidos, que obre, Señor, en ese cáncer, Padre. Ten misericordia, Padre. Tú ves, Señor, las necesidades en tu pueblo, Señor, y aprovechamos siempre de orar, Señor. Oramos por nuestro hermano Moisés, que hoy está aquí, Señor, por su vida, por su cuerpo, Señor, por su corazón, Señor, para contigo. Señor, que haya siempre una palabra cada día para él, Señor, porque la necesitamos, Señor. Necesitamos una palabra tuya cada día, Señor, que nos ayude, que nos convenza, que nos anime, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero yo cumplí siguiendo al Señor. Ese es el título del mensaje. Pero yo cumplí. Ese pero tiene
un gran significado, ¿verdad? Pero yo cumplí siguiendo al Señor. Realmente le enviaron, usted sabe que esta porción ya la conocemos, hemos escuchado cuando los príncipes fueron enviados a la tierra prometida como espías, ¿verdad? Para ver dónde iban a ir, para ayudarles. Y realmente qué difícil es entender lo que hacemos, ¿verdad? O por qué hacemos las cosas. No es fácil, porque después de la obediencia, es decir, aunque no entendamos las cosas, hay que hacerlas cuando Dios manda, ¿verdad? Pero la obediencia, después de la obediencia, entender, hermano, es una gran bendición. Entender cuál es el propósito de Dios en todo lo que hacemos. Ir más allá de lo que realmente nos están enviando a hacer. Es decir, la obediencia con propósito es doble bendición, ¿verdad? Si conocemos el propósito, pero la obediencia es sí o sí. Y Caleb no tenía más que el sentir, ¿verdad? De lo que, no solo de lo que estaba viendo, quizás más embargado por el entusiasmo, la fe, ¿verdad? Que por el pesimismo, ¿verdad? Porque cuando uno ve cosas adversas, lo primero que viene al alma es, no se puede, ¿verdad? Es un pesimismo, va a salir mal, aquí si venimos nos van a matar, ¿verdad? Y nosotros nos mirábamos delante de ellos como langosta. Eso resume la forma en que estaban viendo las cosas. Y realmente Caleb cumplió, no tanto por el valor que tuvo de ir, porque solo ir a esa tierra se necesitaba valentía, ¿verdad? No solo valentía, sino capacidades, ¿verdad? Para ir. O sea, los que iban fueron jóvenes, que tenían toda la fuerza, la energía, era gente que podía entrar a territorio enemigo, ¿verdad? Sin ser detectados, ¿verdad? Necesitaban condición física, pero muchas veces nosotros podemos tener condición física, podemos tener valor para obedecer, pero muchas veces hace falta el sentir, hace falta el espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos esta porción que nos está hablando de cómo hay una recompensa, ¿verdad? Hay un cumplimiento de la promesa, ¿verdad? De una promesa que fue dada por Moisés, y viene Caleb, y ya casi terminando la conquista, viene y le dice a Josué, hey, ¿verdad? Te voy a hacer un recordatorio del cumplimiento. Hermano, ¿cuántas promesas pueden expresarse? Fíjese que Caleb recuerda, ¿verdad?, lo que había pasado. Le dice, bueno, me enviaron a reconocer, ¿sí? Porque eso vemos en los primeros versos, en el 6, donde dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón, ¿verdad? Y esto nos habla de lo que quizás sin entender bien, ¿verdad? Sin entender bien, cuando hay ese querer, ¿verdad? Ese querer. Porque es el Señor el que pone el querer y el hacer, ¿verdad? Y de verdad, hermanos, es una realidad, porque Él cumplió, ¿sí? Cumplió en un momento donde todos estaban diciendo lo contrario.
Y cuando nuestras acciones son guiadas por Dios y dejamos que el sentir de Dios, ¿verdad?, obre, entonces veremos cosas grandes. Obedeciendo a quien lo había enviado, a Moisés y obviamente el Señor que lo había enviado, podemos, a pesar de hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas o tener un resultado equivocado. Porque imagínense, Moisés dijo, voy a mandar a estos y que traigan las mejores frutas de ahí, vea, para que aquellos cuando vean que traían un racimo entre dos, vea, ya se imagina un racimo entre dos, hermano. En lugar de ser así, era así, vea, y entre dos lo traían. Entonces era como, ¿para qué servía eso, hermano? Para animar al pueblo, para decirle, hey, miren, el desierto tiene un fin, el desierto va a terminar, vamos a llegar. Pero el resultado fue contrario. Pero Caleb y Josué fueron diferentes, ¿verdad? Y Caleb, hermano, hizo lo contrario porque aquellos dieron un mal testimonio, pero él dio un buen testimonio. Así que no hizo desfallecer a otros como aquellos que hicieron desfallecer al pueblo. Algunos dicen que están en el Señor y dan tan mal testimonio, ¿verdad?, que en lugar de anotar más bien se desmatriculan, ¿verdad? O sea, es como que alguien diga, bueno, yo voy a ir a este colegio y ¿quiénes van ahí? Fulano, no, vea, pues no, mejor ya no voy, vea. Vas a perder la matrícula, no importa, pero ya vi quiénes son los que están ahí. Hermano, es terrible. Pero aquellos hicieron desfallecer al pueblo. En lugar de venir motivados, vinieron tristes, vinieron sin esperanza, vinieron pesimistas, ¿verdad? Y no es posible, hermanos, que nosotros en el Señor, recibiendo su palabra, su bendición, estemos más pesimistas que el mundo, ¿verdad? No es posible, hermano. Entonces, ¿por qué había sido enviado, verdad? Caleb dice, bueno, yo cumplí siguiendo a Jehová. Ahí está la clave, ¿verdad? Yo cumplí siguiendo a Jehová. Dice en el 8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb hacía el recordatorio de que él había cumplido, porque había seguido al Señor. Y seguir al Señor, aquí la palabra, hermanos, es como que usted se dirija por la parte trasera del otro vehículo, ¿va? O sea, dice, voy siguiendo, y usted va viendo la parte de atrás del vehículo. Y sabe que si la va viendo, entonces va bien. ¿O no? Si yo veo la parte de atrás del otro vehículo, entonces yo lo voy siguiendo, voy bien. Cuando ya no lo veo, sé que ya me perdí, ya lo perdí, ¿verdad? Entonces, ese seguir, es un seguir de paso a paso, ¿verdad? Es un seguir donde si yo me detengo, lo pierdo de vista, ¿va? El que va siguiendo en una persecución no puede, hey, métete aquí, o tal vez salimos adelante, no sabe, ¿verdad? Tiene que ir detrás para no perderlo. Entonces, ese era el tipo de que el Señor quería que tuvieran ellos para con Él. Es decir, que lo siguieran paso a paso. Hermano, si usted va en un lugar difícil, usted sabe que va paso a paso. Yo siempre digo, no es lo mismo caminar en una calle, a la orilla de la carretera, que cuando a uno le dicen, mire, por aquí nos vamos a ir por el río, ¿va? Hermano, y usted va como que sapo saltando de piedra en piedra. Cada paso es clave, ¿va? ¿Y usted qué hace? ¿Voy a ir yo primero? No, yo les digo, pase usted primero. Pues sí, porque así ve por dónde ponen ellos el pie, ¿no? Y cómo lo ponen, ¿va? Y usted hace sus cálculos matemáticos de acuerdo a su peso, ¿va? Pues sí, porque también, ¿ve? Usted esa piedra lo aguantó a él, a mí quizás no, ¿ve? Usted trata de ir paso a paso. No puede decir, allá va, vea, pues sí, allá llego. No. Hay seguimientos
¿verdad? Hay un seguir de Dios, hermanos, que es paso a paso. Entre más crítica es la situación, entre más emproblemados estamos, es más paso a paso. No podemos decir, o sea, si mi vida es crítica cada día, entonces yo tengo que hacerlo paso a paso. No puedo desprenderme. Eso fue lo que hizo Caleb. Estaba de espía, pero él iba paso a paso. Porque en cada paso vamos a descubrir cosas que no hemos entendido antes. Entonces, cumplir es llenar, ¿verdad? Pues, valga la palabra, completar, es completar. Cumplir es que ya llené, ¿verdad? Un nivel, ¿sí? Una medida. Entonces, mientras se va siguiendo al Señor, se va completando, se va cumpliendo. ¿Sí? Puede ser que el Señor hasta cierto nivel nos diga, vaya estuvo, ya cumpliste, ¿verdad? Hasta aquí vas a llevar, hasta aquí vas a cargar. Y tal vez usted dice, no, yo voy una milla más. Ah, bueno, pero eso ya es, ¿me entiende? O sea, pero no es fácil, porque a veces nos podemos dar por satisfecho con un comienzo y no con un completar. Así que estamos en ese cumplimiento. Al seguir al Señor, lo que va sucediendo es que nosotros, más que cumplir o llenar o hacer, lo que va haciendo es completar su espíritu en nosotros. ¿Me entiende? O sea, nosotros completamos conforme nos llenamos de su espíritu, ¿verdad? Es decir, cuando uno lee de los que se ha llevado el Señor, ¿verdad? De Elías y de Enoc, ¿verdad? Ellos completaron, ¿verdad? Ellos completaron, se llenaron hasta que el Señor dijo, no, ya no son dignos ustedes de estar en esta tierra. Hermano, usted dice, bueno, como quien dice, se graduaron antes de tiempo. Y fueron llevados, hermano. Y en Caleb, hermanos, él fue llenándose cada vez, porque el Señor es el que hace el querer como el hacer, ¿verdad? Sí, como dice Filipenses 12, ¿verdad? Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, oiga, obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El siguiente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo llega el querer y el hacer, hermano? Por la obediencia. El Señor dijo, sígueme, y él siguió. Y fue cumpliendo, o se fue completando, o se fue llenando, tanto del querer como del hacer. Hermano, uno puede salir con una idea, ¿verdad? Y terminamos siendo fieles en el Señor, hermano. Es decir, algunos que entramos, vamos a ver qué pasa, ¿va? A ver si es cierto que dicen que Dios cambia. Hermano, y estamos aquí. ¿Cuántos años después? ¿Por qué? Porque se va completando, hermano. Usted va siguiendo en una obediencia, pero Él va completando, va produciendo en nosotros, nos va llenando de un querer y de un hacer. Es una práctica, hermano. Es una práctica. Porque mire, el seguir, alguien puede decir, no, ya estuvo, vea. Más que este camina bien rápido, seguirlo cuesta. ¿Vea? Pero van las dos cosas a la par. Tanto el querer como el hacer. Entonces, viene el deseo y viene la acción. Ambas. Porque muchos nos podemos llenar de mucho querer y solo somos sueños. Pero no podemos vivir solo de sueños. No podemos pensar que las cosas se van a dar como yo digo.
aunque sean sanas, aunque sean buenas, aunque creamos que están en la Biblia, pero si no es la voluntad de Dios, no se van a dar. Entonces, por eso nosotros debemos estar abiertos y dispuestos a que Él haga conforme a su voluntad. Entonces, dice en Números 14:24. Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, oiga lo que dice el Señor a través de Moisés, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia, y la tendrá en posesión. Hubo otro espíritu en él y tomó una decisión de seguir al Señor. ¿Sí? Así dice, ¿verdad? Por cuanto hubo otro espíritu y, no dice, ¿verdad? Y decidió. Muchos podemos, hermanos, tener el Espíritu Santo, pero nunca decidimos. Y entonces por eso uno no puede creer, hermanos, que porque el Espíritu Santo aún me bautizó, automáticamente, ¿verdad? Él me va a limpiar de todo mi... No, hermano, el que limpia es la obra del Señor, ¿verdad? Es la obra, es porque Él se entregó por nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo no es para perdonar pecados, ¿verdad? Entonces, no es para perdonar pecados, que claro, nos hace vivir de una manera santa o consagrada, eso es cierto, hermano. Pero son decisiones las que tomamos. Entonces, aquí vemos que el Señor está diciendo: Caleb, tenías otro espíritu, pero también obedeciste. Por lo tanto, yo te voy a bendecir a ti. ¿Verdad? Entonces, si no se tiene disposición, no se puede seguir al Señor. Y cuando menos pensamos, hermano, ¿verdad? Ya no estamos siguiendo al Señor. Porque mire, alguna gente cree que porque tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Automáticamente ya ellos todo lo que hagan está bien, ¿verdad? No es así, hermano. Yo he visto gente bien ungida que ahorita anda en el mundo tocando rancheras, hermano. Mire, uno se queda, wow, pero ¿cómo, verdad? Sí, hermano, lo que pasa es que son decisiones. Y las decisiones a veces son tan importantes, ¿verdad? Son claves que cualquiera puede salirse, hermano. Entonces Caleb no solo tenía el espíritu, sino que decidió. Y hermano, ahí es donde se va completando en él, se iba completando. Entonces, la promesa de Moisés era, mire, dice el 9, entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces, Moisés, hermano, bendice a Caleb, ¿verdad? Bendice su fidelidad y habló jurando. Mire, habló con juramento, ¿no? ¿Verdad? Que le daría esa tierra. La promesa de que todo lo que había pisado su pie sería su herencia perpetua. O sea, para él y para sus hijos. Entonces la promesa era firme, algo que se iba a cumplir. Y por otro lado, la promesa tendría cumplimiento porque siguió al Señor en esa situación. Porque seguir al Señor en algunas situaciones es fácil, hermano. En otras es más difícil, ¿verdad? Si seguir al Señor cuando todo el mundo está en contra, no es lo mismo que cuando el público está a favor, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, aquí vemos a un Caleb, hermanos, que había hecho méritos, su fe había hecho méritos. Entonces, a seguir al Señor tiene recompensa,
puesto que las promesas que salen de la boca de Dios, ¿verdad?, son autorizadas por Él. Entonces, esa era la promesa que se cumpliría. Entonces, Caleb hace una revelación, hermano, grande. Bueno, si llegó esa promesa, ¿verdad?, firme, de parte de Moisés, que era figura del Señor, ¿verdad?, la máxima autoridad de Dios, ¿verdad?, profeta de Dios. Y decir, te voy a dar, ¿verdad?, cuando lleguemos allá, ¿sí? Y Moisés ni siquiera, y Caleb ni siquiera tenía el año, ¿verdad?, que iba a suceder el entrar a la tierra prometida, como para ir marcando en el calendario, ya un día menos, ya voy a llegar. No tenía nada, hermano. ¿Qué es lo que pasa normalmente en el hombre? Cuando llega una promesa de Dios y pasa el tiempo, y pasa otro año, la promesa la vamos haciendo más chiquita, ¿va?, hasta que desaparece. Pero vamos a ver lo que pasó con Caleb, hermano, porque para mí es algo increíble la declaración que él hace, hermano. Y es que en una frase, en una palabra, en dos palabras o en tres palabras, me bendijo esperar, ¿va? O sea, eso podía decir Caleb. ¿Cuántos años estuvo ahí, hermano? Él tenía 40 cuando fue espía. Y 45 años después estaba ahí en Hebrón, ¿verdad? O sea, ya tenía 85 años. 85 años. Y tengo como 40. Entonces, mire, el seguir, valga la redundancia, el seguir al Señor, el continuar siguiendo al Señor. Mire la bendición que hay, porque él continuó siguiéndolo. Por eso dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque una deducción lógica. Bueno, si el Señor me va a bendecir al entrar a la tierra prometida, quiere decir que mientras no entremos y me den la tierra, no me voy a morir. ¿Verdad? Fíjese, hermano, que ese fue el pensamiento que me llegó cuando este niño casi se nos muere, ¿va?, y se quedó morado sin respirar. Y la mamá me lo dio porque se golpeó y se le fue el vómito a los pulmones. Quiso vomitar y a la vez aspiró y se le fue por otro lado. Y quedó así, después puso aguadito y es morado, ¿verdad? Y viene la mamá, me lo da como quien dice, y hermano, y mi oración fue, Señor, ¿verdad?, devuélvele la vida, ¿verdad?, porque tú me has hecho promesa de él y no se han cumplido. Fíjate que es lo que me acordé, hermano. Tú me has dado promesas para él y ya no se han cumplido, así que no se puede morir. Hermano, si el Señor le ha dado promesas y no se han cumplilido, entonces no se puede morir, hermano. Claro que uno no puede llevarles eso a las aseguradoras, ¿verdad?, porque decir, mire, el Señor me dio promesa y no se ha cumplido, así que no me puedo morir. Pero uno sabe que es una realidad, hermano. No es que tengamos temor a la muerte, ¿verdad? No estoy hablando de eso, sino que el hecho de que Caleb dice, me ha hecho vivir como él dijo. O sea, me ha dado vida como él dijo. O sea, se ha cumplido. Hoy estoy aquí 45 años después, fresco como una lechuga, ¿verdad? Con más ganas que hace 45 años. Porque hoy sí puedo ir a sacar a esos incircuncisos de ahí, ¿verdad? Porque hoy ya me lo dieron a mí, ¿verdad? O sea, no sé si ve, y hoy puedo decir que me has hecho vivir como tú dijiste. Una vez me enfermé, casi me muero, pero me acordé que tú me habías dicho que me ibas a dar esa tierra.
Entonces podía decir, Señor, no me voy a morir, porque no he visto todavía esa promesa, ¿verdad? Entonces, Caleb esperaba, hermano. La bendición esperaba. En el momento de dificultad, hermanos, le sirvió como un apoyo, ¿verdad? Un apoyo de que el Señor iba a cumplir y que por lo tanto no podía llegarle cosas que no estaban dentro del plan de Dios. Entonces, por eso, hermanos, que no es fácil, ¿verdad? Porque el Señor conoce, hermano, ¿verdad? Conoce nuestra vida, sabe lo que va a suceder. Esa es la primera, la primera bendición de esperar, hermano. Para otros esperar es el acabose, ¿verdad? Para esperar se debilita la fe, ¿verdad? Pero para él fue vida. ¿Verdad? Señor, si me hubieras dado, si esta bendición llega cuando yo tuviera 120, mientras no se ha dado, puedo, ¿verdad?, vivir más que Matusalén, y yo sé que hasta que se cumpla, ¿verdad? O sea, esa seguridad, hermano, una gran bendición. La segunda es que esa promesa era una fuente de fuerzas físicas, ¿verdad? Y también obviamente espirituales, hermano. Porque dice, todavía estoy tan fuerte, dice el verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. ¿Verdad? Porque alguien puede salir y lo traen en camilla, ¿va? Pero ella no, yo entro todavía caminando. ¿Verdad? Algunos se pueden ir a trabajar en la mañana y ya. No, vea, se está diciendo, yo puedo, así como salgo, así entro. Y eso, Caleb, hermano, menciona el privilegio de recibir fuerzas para ayudarle. No le menguaron. Y en todo ese tiempo, hermano, de seguro estuvo sirviendo a Dios. Entonces, ¿quién recibe esa fuerza, hermano? El que cumplió, vea, siguiendo al Señor. Él había cumplido siguiendo al Señor y recibió vida, como el Señor le había dicho, y fuerza. Porque tener vida sin fuerzas no es fácil, ¿verdad? Alguien dice, yo quiero vivir hasta los 100 años, hermano, pero en cuidados intensivos o con una bomba de oxígeno, ya no es vida, ¿va? O sea, no sé si me explico, hermano. Si no puede compartir la palabra de Dios, si no puede hacer nada para Dios, ¿verdad? Hay una gran, al menos que el Señor tenga un propósito, ¿verdad? Pero uno dice, Señor, una bendición, poder servirle, una bendición, hermano. Por eso el privilegio era grande, porque las fuerzas eran fuerzas aún para salir a la guerra, hermano. Y así como tenía fuerzas cuando tenía 40, las tengo hoy de 85. Hermano, todavía sentía motivación para salir a la guerra, para pelear, para defenderse, para atacar. Y hermano, qué importante es tener fuerzas, ¿verdad? Fuerzas para pelear, para batallar, y obviamente no es para la guerra física. Porque sabe, hermano, un día de esto yo platicaba con mi mamá y le decía, no, mamá, es que usted todavía tiene fuerza, ¿verdad? Porque a veces llega como un sentimiento, más cuando se mueren los contemporáneos, ¿verdad? Mirá fulano, mirá sutana, se murió la sutana, se murió. Y ya todos los vecinos, pues sí. Entonces viene el sentimiento de que quizás yo ya no tengo ya sentido ya de, momento, vea. Para empezar, usted está bien de salud. Tiene fuerzas, se vale por usted mismo. Y tiene fuerzas para batallar. Tiene fuerzas para estorbar a sus hijos.
tiene fuerzas para empujar a sus hijos, tiene fuerzas para batallar en lo espiritual, tiene fuerzas para regañarlo, incluido yo, ¿verdad? O sea, realmente, hermano, esa es una bendición, ¿verdad? Y todavía tiene el garrotillo aquel, sáquelo, sí, pues sí, pero realmente tiene que haber, no, dice el hermano, no diciendo, ¿verdad? Pero realmente mire, es que lo que pasa es que hay un propósito. Caleb está diciendo, no, si yo todavía la hago para ir a la guerra, no digamos para corregir a mis hijos, a mis hijas y aún hasta mis yernos. ¿Verdad? O sea, se sentía con fuerza, hermano. Qué importante. Porque como padre, ¿verdad? Como abuelo, como quizás la única persona que puede hacer una observación y decir algo, ¿verdad? Y aunque se moleste en poder decirlo, porque ya un hermano, como le dice al otro hermano, hey, mira, ¿ya? Se va a enojar, ¿verdad? Se va, o sea, pero ya un padre y una madre sí les puede decir, aunque se enoje. Pues sí. ¿Ya? Y junto con la reprensión, la oración, ¿verdad? Porque no puede ir solo la oración, solo cuando ya no se puede hacer nada, pero cuando todavía hay posibilidades son las dos cosas. Entonces, qué necesidad, hermanos, qué bendición es tener esas fuerzas. Porque también hay gente que dice, no, ya no, vea. Entonces, ya no, ya para qué, vea. Entonces ya, pero si puede hablar todavía, hermano. ¿Ya? Todavía hay fuerza, hermano. Porque mire qué pasa con los padres o la madre o el padre que tiene un hijo rebelde, ¿verdad? Y no se muere por el hijo rebelde, ¿verdad? Hasta que ve un cambio, ¿verdad? A veces. Y entonces ahí eso es muestra, hermanos, que hay una fuerza, ¿verdad? Que hay un poder, hermano, que Dios puede dar. A Caleb le dieron una fuerza especial para llegar a 45 años después. Hermano, ¿y ya para qué? Si le hubieran dicho a Caleb, y Caleb le hubiera preguntado, ¿verdad? Hey, Moisés, números, ¿cuándo va a ser eso, verdad? Así solo para, ¿verdad? Prepararme, ¿verdad? Y le hubiera dicho a Moisés, mira, va a ser dentro de 45 años. Ah, no, hombre, hasta ya me he jubilado, ya me han enterrado, ya para qué, ¿me entiendes? O no hubiera sido la palabra quizás. Y ya para qué, yo ya viejito ahí, ya no voy a poder hacer nada. Y aquí podía llegar Caleb y decía, no, hombre, estoy fuerte. Y todos podían ver Caleb, a ver qué hizo, ¿va? No, si solo hay un secreto, es que yo cumplí en seguir al Señor. Hermano, solo una pequeña cosita, una pequeña decisión que cambió todo eso y tuvo estos beneficios. Entonces, dos beneficios, hermano, vida y fuerza. Promesas no cumplidas debería ser equivalente de vida y fuerza. Si algo no se ha cumplido, hermano, ¿verdad? Pero cuando ya se cumple, así como dijo, ¿quién fue? En el templo, cuando cargó al Señor, ¿cómo se llamaba? Simón, ¿verdad? Que dijo, hoy han visto mis ojos, ¿verdad? ¿Sí? Hoy puedo morir en paz. Ya seguramente a saber cuánto tiempo después. Pero yo hubiera dicho, no, Señor, yo sé que lo vi también ya grande y en mi sueño. Soñaba verlo ya grande. ¿Me entiende? O sea, hay un cumplimiento. Si ese era el cumplimiento, ahí estaba, ¿verdad? Ahí llegaba, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra vida está ligada a la obediencia, hermano. Nuestra vida no está ligada a que me descubran o no me descubran una enfermedad, hermano. Créame. Si nosotros caminamos obedeciendo a Dios, ya no está con base a eso. ¿Sí? Está con base a propósitos cumplidos, hermano. Está con base a las promesas, ¿sí? Que se van a cumplir porque Dios va a cumplir un propósito en su vida. Esa es la verdad, hermano. Entonces Caleb, hermanos, dice en el verso 12,
dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Ve ahí, vea la contradicción aparente, ¿verdad? Que dice, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. O sea, los va a echar, vea. Lo que está diciendo no me quiero atribuir, vea, que me sientan que estoy sobrado, pero ya el Señor ya lo prometió. Y si ha cumplido lo demás, va a cumplir esto. En Josué entonces le bendijo, dice el verso 13, y dio a Caleb, hijo de Jefone, ¿a quién? A Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo había seguido? Cumplidamente a Jehová, había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Entonces Caleb, en resumen, dice, yo te pido ese monte. Está ocupado, ¿verdad? Ahorita. Pero el Señor ya lo dio. Y yo confío que lo vamos a sacar. Y le dan su promesa, que fue por Moisés, ¿verdad? Porque una promesa es una promesa que no iba a cambiar. El Hebrón, ¿verdad? Y hermano, yo no sé cuál es nuestro Hebrón. Porque Hebrón significa sociedad o conjuro. Es ligar con juramento. Eso significa Hebrón, hermano. Ligar con alguien bajo juramento. Ligarse con alguien bajo juramento. Que era lo que el Señor había hecho, ¿verdad? Le había jurado, hermano. Ese era su Hebrón. Eso se va a cumplir. Porque Dios no falla. Es un acto de compartir. También significa Hebrón. Es un acto de compartir. Dios le estaba compartiendo algo para él y para sus hijos, le dice, ¿verdad? Por heredad se lo da, hermano. O sea, en otras palabras, no se puede, no te lo pueden quitar. No se puede transferir, ¿verdad? Si lo vendes, solo va a ser como alquiler, ¿verdad? Pero siempre volverá a tus manos. Entonces el Señor ha jurado compartir en nuestra vida, hermano. Nuestra vida es una vida de compartir, ¿verdad? Para compartir. El Señor comparte con nosotros. Lo que nosotros tenemos, hermanos, es porque el Señor lo ha compartido a nosotros. Él ha hecho un juramento. Él ha hecho un conjuro, ¿verdad? Es que es la otra palabra que utilizan. Para decir que algo es de propiedad, ¿verdad? Es heredad nuestra. Entonces, Caleb cierra un ciclo, hermano. El cumplimiento, ¿verdad? El cumplimiento. Le dan su Hebrón, hermano. Ver que le dan un Hebrón puede despertar en mucha gente, ¿verdad? Cierta envidia. ¿Va? Es decir, ¿y cómo es que le dieron un Hebrón? ¿Va? ¿Y cómo es que le dieron? Pero, hermano, si es que realmente el Hebrón llegó porque obedeció, ¿verdad? Porque realmente tuvo un espíritu diferente. Porque realmente se fue llenando en él cada vez que seguía, iba completando, iba cumpliendo. Y se llenó tanto de un querer como del hacer. Hermano, lo que quiere decir es que a lo mejor muchas veces nosotros no entramos con todo, ¿verdad? Entramos tímidamente, hermano. Pero quizás hemos comenzado a seguir. Usted dice, pero tanto tiempo que no hice lo que tuve que haber hecho. Pero hermano, ha comenzado a hacerlo. Entonces, si hemos comenzado, el Señor va a ir dando en esa obediencia, ¿verdad? Va a ir completando en nosotros querer y hacer, hermano. Deseos y acción.
Deseos y acción, deseos y acción. Y hermano, y esos son deseos así grandes de largo plazo. Mire, hermano, hay cosas que son tan chiquitas, tan inmediatas, tan de corto plazo, que a veces nosotros ni siquiera las evaluamos como algo espiritual, ¿verdad? Porque decimos, no, decidí hacer esto, pero en esas pequeñas decisiones hay grandes resultados, ¿verdad? Pequeñas decisiones que dan grandes resultados, hermano. Porque a veces uno no se dispone, ¿verdad? Como debe de ser. Y usted dice, bueno, voy a hacer tal vez, ¿verdad? Y es cuando realmente el Señor nos bendice, ¿verdad? O como usted nos contaba, yo dije, voy a ir, cuando no quería ir, fui. Y el Señor me bautiza, ¿verdad? Ajá. Entonces quiere decir de que el seguir, hermano, no es un seguir de planes de largo plazo, ¿verdad? Sino que aquí está hablando de un seguir, hermano, de obediencia en el paso a paso, en el día a día. Porque las batallas, hermanos, son de día a día. Hay días buenos y hay otros días donde nosotros no hacemos bien las cosas. Hay días donde hay ataques del enemigo, hermano. Pero al final, nosotros al final del día estamos en paz. Aunque tal vez hayan daños, hermano. No estoy diciendo que no hay daños, pero nuestra fuerza está intacta. Tenemos deseos de reponernos y seguir y continuar. El problema es, hermanos, cuando no queremos seguir al Señor, cuando nos cansamos, cuando comenzamos a ver los tiempos cronológicos, ¿verdad? Y no los tiempos de Dios. Cuando comenzamos a contar, hermanos, las cosas de una manera incorrecta, entonces se vuelve una carga. Ver a Caleb recibir esa tierra, hermano. Algunos habrán pensado, ¿y qué ha hecho Caleb de especial, verdad? Y Caleb solo llegó a reclamar la promesa que un día le dieron, ¿verdad? A veces a uno, hermano, se le pierden hasta las escrituras, ¿verdad? ¿Y dónde estará ese papel, verdad? Y supuestamente son importantes, hermano. ¿Verdad? Hay otros que los meten en caja fuerte, ¿verdad? No se les pierde nada, hermano, pero en lo espiritual son cosas que debemos de tener en nuestro corazón. Hermano, el deseo del bienestar, de la bendición de nuestra familia, de nuestros hijos, no es algo que vamos a tener en una caja fuerte. Es algo de todos los días, hermano. Es algo por lo cual usted y yo debemos de tomar decisiones del día a día, del paso a paso, de seguir al Señor. Aunque aparentemente usted vaya en contra. Si usted se pone a pensar, ay, este niño de aquí que sea grande y salga a la universidad y yo deje de ayudarle, ah, no, hermano, entonces no va a hacer nada. Lo va a terminar regalando al pobre cipote. ¿Verdad? Dice, más que pues sí, va tan ni bonito este bicho que lo voy a regalar. No, hermano, nadie dice eso. Nadie dice eso, hermano. Aún al que esté en quiebre y no tiene trabajo no debe de pensar eso. No es decir, yo cómo hago con este niño, ¿va? Y cuando vaya el pobrecito no va. No, hermano, no podemos. Porque el Señor en su momento, siguiéndolo, yendo detrás de él paso a paso, va a ir poniendo querer y hacer, hermano. Mi querer de hace un año no es el mismo de hoy, quizás. Porque en el caminar, hermano, usted va entendiendo cosas, ¿verdad? Yo le digo, le pongo ese ejemplo, cuando usted va saltando como que sapito yo le aseguro que usted entiende otras cosas. Y dice, no, vea, qué difícil, ya usted piensa, ¿va? Y cuando saquen la cosecha, y este señor, ¿cómo va a hacer para sacar en el lomo? ¿Me entiende? Antes no le importaba, hay que vean cómo. No, ya después usted dice, no, hombre, quizás aquí lo que valdría la pena es ver cómo hacemos un puentecito aquí, ¿vea? ¿Me entiende? O sea, usted ya se va viendo otro panorama. Y ese caminar, hermano, es un caminar importante que Dios quiere para nosotros, porque Caleb tuvo un espíritu diferente, ¿verdad? Y cumplió más de lo que cumplió como se esperaba, ¿verdad? Que viniera entusiasmado por lo que había visto. Y eso se cumplió porque pudo seguir paso a paso al Señor, porque tomó decisión, porque no se dejó enfermar la cabeza, hermano. Porque los otros 10 estaban ahí, no se puede, ¿verdad? O como yo le cuento que decía un compañero cuando estaban los exámenes
difíciles de física o de matemática, por allá al fondo se oía la voz de un compañero que decía, si no sale, decía. O sea, como quien dice, ese no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, pero el profesor sabía que sí se podía, ¿va? Pero ese no sale, contaminaba todo, ¿va? Y ya le comenzaban así al profesor, ese dejémoslo fuera, señor, no le evaluemos, profesor, porque mire, a nadie le ha salido, ¿va? Y entonces, y hermano, ¿qué hizo? Desmotivó a todos. Quizás el que iba bien dije, cierto, no sale, ¿va? Porque lo dijo fulano y es de los buenos, ¿va? Pero él seguía trabajando, hermano, no tiraba la toalla. Él decía, no sale, pero él seguía intentando, ¿va? Entonces, a veces la gente está desmotivando, pero ellos siguen caminando y uno lo sigue, ¿va? Y no podemos, hermano, este camino no es de seguir a otra gente, es de seguir nada más al Señor, hermano. Siguiendo al Señor nos vamos viendo las caras, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Como me decía un amigo, mira, nosotros somos amigos, no porque seamos amigos de infancia, ¿verdad? No, le decía, somos amigos porque siempre hemos hecho buen trabajo, ¿verdad? Y por eso nos vamos viendo en diferentes. Y yo decía, es cierto, ¿verdad? ¿Cuánta gente usted es amigo así? Porque están haciendo cosas bien, ¿verdad? Así es la iglesia, hermano. Nos seguimos viendo el que va luchando, hermano. No digo el que es bueno, no vaya a pensar, hermano. Aquí nadie es bueno. Primeramente yo. No, hermano, no hay nadie bueno. Sino que vamos siguiendo al Señor, hermano. Y por eso nos vamos viendo. Caleb pudo decir esto, hermano. Y en 45 años, como tú dijiste, estoy vivito y coleando, Señor. Pero no estoy ya cascarita ahí, que ya no, vea, a puro suerito y vea, no. Estoy comiendo todavía me como mis filetes de vez en cuando, vea. O sea, vea, yo sé que para algunos es ofensa ahorita eso, pero hermano, lo que quiero decir es que hay viandas pues todavía, vea. No solo estoy con lechita, no estoy, vea, sino que tengo fuerzas, tengo ánimos, puedo seguir haciendo. Y estos mis hijos no se me van a escapar, ni mis nietos, ni los yernos, ni las yernas. O las nueras son más. Realmente el Señor sabe, hermanos, que queremos fuerza, queremos vida, pero solo viene porque hay un espíritu diferente y un Señor que nos da el querer y el hacer. Y nuestra decisión solo es seguir. Esa decisión es suya y es mía. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos. Porque no hay nada, Señor, que escape de tu misericordia y tu gracia. Todo lo puedes ayudar, en todo nos puedes ayudar. Porque, Señor, Caleb solo traía un recordatorio de cómo lo habían enviado, cómo había ido, cómo había reconocido, cómo había cumplido, porque no había hecho desfallecer a los demás, porque había seguido al Señor, porque había completado día a día, paso a paso, se iba llenando con querer y hacer. Señor, gracias, Padre, porque la obediencia lo puso en ese camino y pudo llenarlo, pudo llenarse, Señor, cumplir. Y la promesa llegó de Moisés, una promesa grande, porque el hecho de seguirlo y no haber desfallecido el corazón de los demás, le dio un derecho sobre una tierra. Y Señor, 40 años tenía, y llegó de 85 a ver sus ojos esa tierra nuevamente. Pero él puede decir, Señor, el esperar me bendijo. Hermano, que el esperar ahorita nos bendiga. Porque el Señor te va a bendecir aún esperando. Porque Caleb pudo decir, Señor, de verdad me has hecho vivir como tú dijiste. Porque se ha cumplido y si te hubieras tardado 40 años más, igual estaría fresco yo a esta hora, con fuerzas. Señor, me has dado vida y me has dado fuerzas. Me has dado esa fuente de fuerza, de vida, Señor. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque queremos cumplir, Señor. Yo no sé cuántos estarán pensando,
Señor, yo necesito cumplir, porque todos queremos un Hebrón, todos queremos una promesa cumplida, un conjuro tuyo, Señor, para con nosotros, donde tú te comprometes a compartir lo tuyo a nuestra vida, a nuestras vidas, Señor, pero obviamente es una decisión y quizás ahorita, Señor, podemos nosotros reafirmar que queremos seguirte, Señor, paso a paso, Señor. Iremos cumpliendo paso a paso, porque quizás en lo espiritual a veces no hay resultados grandes que se consiguen en un momento corto, sino que a veces son resultados que se van acumulando. Señor, gracias, gracias te doy, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese querer como ese hacer, Padre. Que nuestro corazón se incline, Señor, a seguirte a ti. Que nuestro corazón, Señor, se incline a buscarte a ti. Y tú pondrás, Señor, en nosotros, por la obediencia, Señor, que tú veas ese querer y ese hacer. Porque las promesas, Señor, se cumplen. Son de fiel cumplimiento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a algunos no se les echará de ver que están acumulando, Señor. Pero tú, Señor, llevas la cuenta bien, Padre. Y tú sabes, Señor, que el que te sigue tendrá vida y tendrá fuerzas. Recibimos de ti, Señor, esa vida y esas fuerzas. Señor, que haya un compromiso real entre tú y yo, Señor, entre tú y nosotros. Señor, para que cada quien haga lo que le toca, Señor. Obedezca lo que tú mandes hacer, Señor. Y entonces nuestra vida, Señor, verán beneficios reales. Gracias, Padre. Gracias por el ejemplo, Señor, de Caleb. Te bendecimos, Señor.